estable. A más de 10.000 prisioneros les mandaron a Sumgait para trabajos forzados. Además, la ausencia de las autoridades de la ciudad y de los cuerpos de seguridad contribuyó al aumento de los desórdenes públicos. Según los datos de la acción penal, desde el 7 de febrero hasta 3 de marzo de la República de Armenia vinieron 210 personas, sobre todo los armenios, que se instalaron temporalmente en los hoteles Absharon, Ganjlik, Tamiryol Vokzali, Azerbaiyán y en Hotel Bahar en Sumgait. Después se hizo claro que estas personas llegaron para hacer sabotaje entre los ciudadanos. Uno de los activistas armenios, Eduard Grigorian, lo confesó en su declaración, pero de eso hablemos más tarde. Aquellos llamados visitantes tenían videocámaras que la gente pobre no podía comprar entonces. En un plazo corto en Stepanakert elevaron un monumento a los armenios caídos. En Ereván publicaron el libro Sumgait, Genocidio, Verdad y lo distribuyeron en Rusia. Los videomateriales sobre los sucesos en Sumgait fueron enseñados en muchos países del mundo y de esa manera iniciaron una propaganda activa contra nuestro país, como si Azerbaiyán cometiera genocidio contra los armenios. Se organizó un grupo de investigación. Primeros meses casi 1.000 de personas se detuvieron como sospechosos. 500 personas fueron aprehendidas. 94 personas fueron condenadas. A diferentes delincuentes dieron varios castigos. Pero a pesar de que los azerbaiyanos de Armenia y de Karabaj montañoso se deportaron, se mataron y se martirizaron con atrocidad y fueron robadas sus propiedades, no se le condenó a ningún armenio. Eduard Grigorian, armenio por nacionalidad, de quien ya hemos hablado antes, en su declaración dada al grupo de investigación testimonió que a mediados de febrero de 1988 un grupo de emisarios de Ereván llegó a su casa. Más tarde se supo que él cumplía distintas comisiones, le daban dinero y drogas. Edik, con el apodo Pasha, reunía en su alrededor a unos adolescentes o adultos, les contaba que si participaran en ciertas operaciones ganarían mucho dinero, etc. El 27-29 de febrero, Grigorian empezó a manejar los desórdenes. Diciendo frases como en Stepanakert matan a los azerbaiyanos, atraía mucho más jóvenes. Les daba dinero y drogas. Ellos robaron unas veces las casas de los armenios que vivían en distintos barrios y calles de Sumgait. Lo más extraño era que la lista de los armenios, las casas de los cuales iban a robar, fue escrito de antemano. Grigorian tenía las señas de los armenios que se negaron a apoyar el Comité Karabaj Montañoso y la comunidad Krung. Claro que precisamente ellos llegarían a ser víctimas. La primera víctima fue la familia de Mejlumian, que vivían en el tercer barrio. Los bandidos irrumpieron en la casa, pegaron a todos los familiares, robaron los objetos de valor y Eduard Grigorian violó a la hija del amo de casa, Grigori Mejlumian, Karina Mejlumian. El investigador, ¿se ha acordado de Mejlumian? Grigorian contestó, sí, es ella. Los hechos siguientes eran más brutales. Grigorian, yo participaba en los desórdenes públicos. Grigorian con su grupo irrumpió en el apartamento de Petrosyan, que vivía en el mismo barrio en casa 33, desparramó todas las cosas y echándolas a la calle quemó. El investigador, ¿es Petrosyan, le recuerda? Grigorian, sí, pero no merece que le hable, ahora tiene este aspecto. Si lo vieran entonces, cuando entré en su despacho y lo vi por primera vez parecía más a un liebre que a un hombre. El investigador, él dice que le golpearon con un objeto obtuso, pero no murió. Grigorian, sí, no murió. Pero Grigorian no se aliviaba y violó y mató a Emma Grigorian. En pocas palabras, durante las acciones en Sumgait, Eduard Grigorian mató a 5 armenios, violó a 8 mujeres. Los resultados de la investigación demostró que Igor Ogano, que también era armenio, Vazgen Sarkisyan, Karina Kasparyan, que trabajaba en el servicio de socorro, ayudaron en mucho a Grigorian. Hoy en día, los armenios declaran que en 1988 en Sumgait fue cometido el genocidio contra armenios y sus empresarios que viven en el extranjero intentan de ocultar la verdad real de la humanidad. Volvamos un poco atrás, la historia. El día 18 de julio de 1988, en la sesión del Soviet Supremo de la Unión Soviética entre los diputados de Gorbachev, tuvo lugar el diálogo siguiente. Gorbachev, díganme, ¿cuántos azerbaiyanos vivían en Ereván a principios del siglo corriente? Ambarzuman, es difícil responder. Gorbachev, puedo ayudarle. Al principio del siglo corriente, 43% de población de Ereván eran los azerbaiyanos. ¿Y ahora? ¿Cuál es el porcentaje? Ambarzuman, ahora son mucho menos, tal vez 1%. Gorbachev, no es que lo diga para acusar a los armenios, pero es verdad que les han deportado y han expulsado a los azerbaiyanos.
Este diálogo muestra que incluso Gorbachov a veces confesaba sinceramente la limpiadura étnica de los armenios contra los azerbaiyanos. Actualmente en Armenia no hay ningún azerbaiyano y en Azerbaiyán, según las fuentes fidedignos, viven 30.000 armenios. Los sucesos en Sumgait fueron una acción planeada y bien pensada. Ha de mencionar que si no por el humanismo y sabiduría del pueblo azerbaiyano, la lista de las víctimas de las acciones en Sumgait sería mucho más larga. El pueblo que escondió en aquel periodo difícil a tantas familias armenias en sus casas no puede ser malo. Rosa Danilian, yo quiero mucho a los azerbaiyanos y ellos me quieren a mí. Nunca olvidaré tanto bien que me han hecho. Ya han pasado 20 años de las acciones en Sumgait. Hoy día, Azerbaiyán y Armenia se encuentran en estado de guerra. 20% de nuestras tierras están ocupadas. Los fascistas armenios invadieron a nuestra tierra y masacraron a la población tranquila. En Khojaly fue realizado el acto de genocidio de los azerbaiyanos. Actualmente, 1 millón de refugiados se han establecido en diferentes regiones de Azerbaiyán. Azerbaiyán sigue manteniendo las conversaciones diplomáticas para alcanzar la paz, pero los armenios no quieren dejar sus reivindicaciones territoriales. La potencia económica del país se está aumentando. Azerbaiyán está integrado al occidente y es líder en la región. Armenio, que no pudo disfrutar de los tratados de petróleo y de gas más importantes del siglo, viviendo en una utopía, se convierte en víctima de su propia política sucia. Cantan en la lengua armenia. Su estado empeora con el paso del tiempo. Ilham Aliyev, presidente de la República de Azerbaiyán. El tiempo trabaja para nosotros. Azerbaiyán se está convirtiendo en una potencia. Se está reforzando la posición de Azerbaiyán en la palestra mundial. Azerbaiyán se convierte en un país insustituible para la aseguración de la energía y la seguridad europea. Ya son 3 años que por el índice del desarrollo económico Azerbaiyán es el primero en el mundo. Azerbaiyán está fortaleciendo su poder bélico. Armenia lo sabe y debería tenerlo en cuenta. Vamos a seguir las conversaciones, no vamos a cambiar nuestra opinión. La integridad territorial de Azerbaiyán no es cuestión en negociación, ni ha sido y nunca será. Pues no tengo dudas que tomaremos nuestras tierras de invasores. Espero que Armenia por fin cumpla los principios de derecho internacional, actúe con lógica y libre de buena voluntad las tierras ocupadas y nuestros compatriotas regresen a sus casas. En caso contrario, Azerbaiyán tiene el pleno derecho de aplicar todas las fuerzas, incluso las fuerzas armadas, para devolver sus propias tierras.